Bienvenida, Catri. Camila Bilbao, bienvenida. Eddie Gamer, Mateo. Emilia Flores. Bueno, muchachos, bienvenidos. Ya se van uniendo más. Estamos 9 ahorita, 10. ¿Quién más está por aquí? Amparito, bienvenida. Natalie, Cintia, Alexis. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema que también forma parte del temario del examen de acceso a la educación superior, que es estadística descriptiva y probabilidades, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a verlo de una manera fácil con ejercicios tipo examen también para que vean más o menos cómo van a tener en el examen, haciendo ejercicios de exámenes anteriores, por ejemplo, de enero, que es en base a enero, que van a tomar su nuevo examen. Lo único que están haciendo es disminuir el número de preguntas y aumentarles el tiempo. Eso es lo que están haciendo. Entonces, miren, aquí la primera hoja que tenemos aquí nos dice fórmula de datos agrupados, no agrupados y fórmula de datos agrupados. Vamos a ver primero la base para entender qué es esto, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos un concepto muy importante que es el promedio, ¿no es cierto? A ver, primero, vamos a ver eso, lo básico de la estadística. El promedio. Usted sabe que para sacar el promedio, usted solamente imagínese que tiene 5 datos, ¿ya? Tiene 5 datos. Entonces, ¿cómo saca ese promedio? Pues solamente tiene que sumar esos datos, ¿no es cierto? Y divide para el número de datos, en este caso para 5. Y ese sería el promedio. ¿Listo? Algunos también le conocen como la media. ¿De acuerdo? La media o promedio. Entonces, si usted le dice calcule la media de este conjunto de datos o calcule el promedio de ese conjunto de datos, lo que le está diciendo es sume y divida para ese número de datos. Eso como primer paso, ¿de acuerdo? Darnos cuenta que es el promedio. ¿Y por qué? Porque miren, hay algo que se llama medidas de tendencia central, ¿de acuerdo? En los cuales nosotros vamos a analizar dos principales. Entonces, entendido el promedio, creo que todos saben qué es el promedio, ¿no es cierto? La suma de los datos dividido para el número de datos, ¿de acuerdo? Ahí estamos bien. Entonces, pero ¿qué? Esas medidas de tendencia central nosotros tenemos dos importantísimas. Una es la varianza y la otra es la desviación estándar. Esas son las dos más importantes, de desviación estándar. Varianza y desviación estándar. Ya. Y ahora, ¿cómo se calcula cada una de ellas? Ya vamos a ver, pero primero vamos a ver cuál es el significado, ¿de acuerdo? Me invento, por ejemplo, lo siguiente, mire. Imagínense que yo tengo aquí un conjunto de datos, ya, me voy a inventar unos datos. 7, por aquí 8, por aquí 10, por aquí, imagínense, tengo el 1, ya. Y por acá tengo otro conjunto de datos, por ejemplo, 2, 12, 27, acá 37, por ejemplo, ¿ya? Entonces, una pregunta simple, sin hacer ningún cálculo, a usted le podrían decir, de estos dos conjuntos de datos, ¿de acuerdo? De estos conjuntos de datos, ¿cuál tiene más varianza o cuál tiene mayor desviación estándar? Entonces, aquí viene la explicación importante. La varianza y la desviación estándar miden lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que miden? Que su conjunto, cuál del conjunto de datos tiene sus datos más alejados de la media. Es decir, cuáles son los datos que están más dispersos, ¿de acuerdo? Más lejos o más alejados cada uno del otro, ¿de acuerdo? Eso es lo que mide. A ver, vamos a ver aquí. Ya. Eso es lo que mide la varianza y también la desviación estándar, ¿de acuerdo? Entonces, miren, si yo les hago una simple pregunta y quiero que solamente vean esos datos, y yo les pregunto aquí, ¿cuál creen que de los dos conjuntos de datos que yo he puesto, cuál creen que tiene mayor varianza y mayor desviación estándar a simple vista? Solamente con lo que les acabo de decir, que la varianza, la desviación estándar mide qué conjunto de datos tiene más dispersas sus calificaciones o sus notas o su conjunto de datos. Entonces, facilito, yo veo cuánto hay las diferencias entre estos números. Por ejemplo, aquí hay 3.000, aquí hay 1 y acá hay 2, por ejemplo. Y acá miren, ¿cuál es la diferencia? 10. Acá hay una diferencia aproximada de ¿cuánto? De 15.
Y acá mire, una diferencia de 10. Entonces, obviamente, el que tiene más dispersas las notas o las calificaciones o los datos sería la opción número 2. Esta es la que está más alejado los datos o están más alejados, ¿de acuerdo? Esa es la idea de la varianza y la desviación estándar. Si nosotros hacemos un grafiquito, ahí le vamos a entender mucho mejor, para que vean qué es lo que mide la varianza y la desviación estándar. Mire, por ejemplo, aquí tenemos como un conjunto de datos que están aquí, mire. Si ven que aquí el conjunto de datos, estos son números, los datos están siempre más cerquita, están más juntos. Y aquí también están juntos, miren. Aquí también están juntos. No están en la mitad, pero están juntos. En cambio acá, miren, están más dispersos, están más alejados unos de otros. ¿Ya? Es como que fueran unas particulitas ahí que están alejadas. Entonces, ahora, ¿cuál tiene más baja varianza y más baja desviación estándar? Obviamente los que están juntitos. En esta parte de aquí hay menor varianza y acá también hay menor desviación estándar. ¿Listo? En cambio acá existe mayor varianza, porque están más lejos, en estos dos. Mayor varianza, obviamente, y también mayor desviación estándar. Ya vamos a ver cómo se calcula. Mayor varianza, mayor desviación estándar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se calcula esa varianza y esa desviación estándar? Existen unas fórmulas bien interesantes, ¿de acuerdo? Como las que vieron al inicio, que había para datos agrupados. Ya vamos a hacer unos ejercicios para que quede claro, sino que quiero que vayan viendo cuál es el concepto general. Por ejemplo, aquí miren, para datos no agrupados. No agrupados y acá para datos agrupados. Ya vamos a ver qué es eso también de datos agrupados y no agrupados. Por ejemplo, nos dice que la varianza, que se nota con esta letrita, varianza, nos dice que es igual al sumatorio desde i igual a 1 hasta n. Ya vamos a ver, profe, ¿y eso qué es? De x barra, que es el promedio, menos x sub i, ¿de acuerdo? Dividido para n. Eso es para datos no agrupados. Como les dije, ya voy a ver cómo se dan cuenta si son agrupados o no agrupados. Esta es la fórmula de la varianza. Y para datos agrupados me dice que es igual. La varianza es igual al sumatorio desde i igual a 1 hasta n de x promedio menos x bar, aquí me olvidé al cuadrado por f sub i, dividido para n. Entonces, muchos de ustedes dicen, profe, ¿y ahora me tengo que saber tanto esa fórmula? No tanto así, sino ya vamos a ver cómo aplicar eso, ¿de acuerdo? Entonces, miren, en los dos casos, bueno, aquí se calcula de esta manera la varianza, acá de esta manera, pero en los dos casos, para calcular la desviación estándar que tiene este simbolito, solamente es necesario sacar la raíz cuadrada de la varianza, ¿de acuerdo? Es decir, que para sacar la desviación estándar de todo el proceso que usted hizo antes, solamente tiene que aplicar un pasito más, ¿de acuerdo? ¿Cuál es ese pasito? Sacar la raíz cuadrada. Entonces ahora solamente quiero que entiendan cuál es la diferencia entre datos agrupados y datos no agrupados. Por ejemplo, imagínense que yo anoto las edades que tienen ustedes, ¿de acuerdo? Imagínense yo tengo 18, por aquí 17, por aquí otra vez 18, por acá 19, por acá 21, por acá 30, por acá otra vez 18, por acá 19, otra vez por acá 17. Entonces estos son datos no agrupados, porque está solamente puesto, pero no está en un orden. Estos son datos no agrupados. ¿Ya? Entonces, y ahora, ¿cuál es la diferencia entre datos agrupados? Por ejemplo, si yo tengo datos agrupados, yo tengo aquí mis datos y aquí tengo la frecuencia que se llama. Es decir, cuántas veces, cuántos de esos datos hay en la lista, por ejemplo. Y vamos poniendo en orden. ¿Cuál es el más pequeño? 17. ¿Cuántos 17 hay? 1, 2. Entonces pongo frecuencia 2 porque hay dos de esos. Aquí miren el 18. 1, 2, 3. Entonces 18 sería el siguiente. ¿Cuántos hay de esos? 3. El siguiente que sigue sería el 19. Y del 19 hay 2. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cuál seguiría? Ya tengo el 19. Ahora, ¿cuál me toca? El 21, ¿no es cierto? Del 21 tendría 1 y del 30 tendría 1. Estos se llaman datos agrupados. ¿De acuerdo? Estos datos agrupados, porque ya están ordenados y también está puesto cuántos de esos hay.
Entonces aquí, datos no agrupados es tal como está ahí, ¿de acuerdo? Entonces no interesa mucho, solo quiero que diferencien cuáles son datos no agrupados y cuáles sí son datos agrupados, ¿de acuerdo? A ver, ¿alguna duda hasta aquí, muchachos? Ya, muy bien, Dylan, me está respondiendo nada más. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo para que vean ustedes cómo hacer con datos no agrupados, datos agrupados y esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿de acuerdo? Ya miren, por ejemplo, cómo nosotros vamos a, mira, aquí todos estos ejercicios que están a continuación son ejercicios de exámenes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner unos datos, ya, unos pequeños datos. Vamos a poner y vamos a calcular la varianza y vamos a calcular la desviación estándar, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer, un facilito, para que ustedes entiendan qué es. Entonces imagínense que yo tengo un conjunto de datos y tengo lo siguiente ya. Tengo 7, otro dato del 5, por acá tengo, imagínense, tengo el 9, por acá tengo el 6, por ejemplo, o por ejemplo tengo el 3. Entonces, mira, tengo esos 4 datos, ¿de acuerdo? Vamos con unos facilitos. Entonces, esto es mi conjunto de datos, ¿de acuerdo? No importa si están ordenados o no están ordenados. Entonces, yo quiero sacar el promedio, ¿de acuerdo? Quiero ver cuál es el promedio primero. Para calcular la varianza y la desviación estándar, lo que primero tiene que hacer es calcular el promedio. Esta barrita de aquí es el promedio, ¿de acuerdo? Entonces, el promedio se obtiene con la suma de los datos. 7 más 5 más 9 más 3, dividido para el número de datos, que en este caso es ¿cuánto? 4. Entonces, sumemos. Si nosotros sumamos, ahí me quedaría ¿cuánto? 12 más 9, ¿no es cierto? 12 más 9, ¿que me da cuánto? 21. Más 3, ¿cuánto es? 24. ¿Todos de acuerdo? A ver, sumen eso. ¿Cuánto me da la suma? A ver. ¿Cuánto me da la suma? ¿Sí o no que me da 24? ¿De acuerdo conmigo? Entonces, 24 dividido para 4, ¿cuánto me da esto? 6. Entonces, el promedio es 6. ¿No es cierto? El promedio es 6, muchachos. Entonces, usted ya tiene el promedio. Si le hubiese preguntado el ejercicio, calcule el promedio, usted ya tiene el promedio, que es 6. Ahora, solamente para calcular la varianza, lo único que tiene que hacer es lo siguiente. Vamos a calcular la varianza. Olvídese de esa fórmula tan rara que habíamos visto y póngame atención a lo que le voy a decir. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Al promedio que usted tiene, cada numerito que usted tiene, ya, el 7, por ejemplo, le resta el promedio que sacó, que sería 6, y le eleva al cuadrado, pone más. Siguiente, ¿cuál es? El número 5. 5, le resta el promedio, que sería 6, y le eleva al cuadrado. Siguiente, 9. 9, le resta 6 y le eleva al cuadrado. El último que me falta es el 3. Más 3 menos 6 al cuadrado y divide para el número de datos. ¿Cuál es el número de datos? 4. Y así se calcula la varianza, nada del otro mundo. Mire. Entonces, mire, 7 menos 6 es 1. 1 al cuadrado es 1. 5 menos 6 es menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1. 9 menos 6, me queda 3. 3 al cuadrado, 9. 3 menos 6 menos 3 al cuadrado, 9. Dividido para 4. ¿De acuerdo? Entonces la varianza yo ya la puedo sacar. Sería 2. 2 más 9, 11. 11 más 9, 20. 20 dividido para 4, que me queda ¿cuánto? 5. Esa es la varianza. ¿De acuerdo? Esa es la varianza. Listo. Y ahora, si me hubiese preguntado solamente la varianza, yo ya acababa aquí ya. Ese era suficiente. Ahí está la varianza. ¿Cuánto vale la varianza? 5, ¿de acuerdo? Ahora, no, es que fuera un binomio al cuadrado, si tú tuvieras algo como esto, pues, si tuvieras dos cosas que no puedes restar, ahí sería x al cuadrado menos 2x más y. Pero en cambio, si tú puedes aquí restar, tú tienes 5 menos 8 al cuadrado. No voy a poner así 25 al cuadrado menos el doble producto de esto por esto. Sería una locura. Y te va a dar la misma respuesta. Lo que tienes que hacer es, pues obviamente, restar. Hacer la resta que te da menos 3. Menos 3 al cuadrado te da 9. ¿De acuerdo? El binomio se hace cuando tú tienes dos variables diferentes. Por ejemplo, algo que no puedes sumar. Por ejemplo, tienes x menos 2 al cuadrado. Obviamente esto no puedes ni restar ni sumar. Por eso aplicas el primero al cuadrado, doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Pero en cambio, todos esos valores que tú estás poniendo ahí al cuadrado se pueden sumar.
y restar. Entonces, si se puede hacer la operación, restas y ahí elevas al cuadrado, ¿de acuerdo? No tienes que aplicar eso del binomio. Entonces, muy bien, esta sería la varianza. Ah, pero si me hubiese preguntado el ejercicio, por favor, determine la desviación estándar. La desviación estándar sería la raíz cuadrada de la varianza, es decir, raíz de 5. Esta sería la respuesta y así quedaría expresada. No se olvide que para la desviación estándar solamente tiene que hacer un paso más de la varianza. ¿Cuál es? Sacar la raíz. Y así se calcula la desviación estándar y la varianza, mire, de este conjunto de datos que no están agrupados, mire. Por eso no es tan necesario aprenderse esas ecuaciones, solamente que las tengan, ¿de acuerdo? Que las tengan y ustedes las analicen. No es necesario que se sepan de memoria esas ecuaciones. Entonces, ¿alguna pregunta de cómo calcular la varianza y la desviación estándar, muchachos? ¿Sí o no? Que está facilito. Espero que tal vez si ya les dieron que lo hayan recordado bien, ¿de acuerdo? Ahora, miren, ¿qué pasa ahora en los exámenes? ¿Cómo más o menos son en las pruebas, en los exámenes? ¿De acuerdo? Por eso que quiero hacerles uno de estos, miren. Entonces, miren, aquí tienen, les marean, pero como no tienen idea, ¿de acuerdo? Entonces solamente les quieren marear porque el ejercicio es súper fácil, dice. Dice el resultado, miren, el resultado de lanzar dos dados 120 veces viene dado por la tabla. Mire, el resultado de lanzar dos dados 120 veces viene dado por la tabla. Y ahí les ponen una tabla, aquí les ponen X sub Y. Estos son datos agrupados, como puede ver, porque ya están en orden y están puesto aquí la frecuencia, si se dan cuenta. Aquí tenemos los datos, están en orden y aquí está la frecuencia. Por lo general, nosotros, esto es lo que nosotros sacamos siempre, ¿de acuerdo? No es que le van a pedir a usted completar la tabla, eso nunca ha pasado y ni pasará. Imagínense completar toda esa tabla. Obviamente el segundo elemento es fácil, porque solamente es 2 por 3, 6. 3 por 4, 28. 4 por 10, 40. No es nada del otro mundo, pero igual, eso es demasiado tiempo, ¿de acuerdo? Eso es mucho tiempo. Por lo tanto, la tabla ya ustedes ya la presentan completita en el examen, ¿de acuerdo? Ya está completa esa tabla en el examen. Entonces, ¿cuál es la idea? Miren, ustedes saben qué les pide calcular. Mire, aquí le están pidiendo calcular la desviación estándar, dice. Calcule la desviación estándar. Es decir, que primero debe calcular la varianza, ¿no es cierto? Primero calcula la varianza y luego saca la raíz cuadrada. Entonces no es nada del otro mundo, chicos, mire. Solamente para que ustedes analicen y vean, yo les di la fórmula que era varianza es igual sumatorio desde i igual a 1 hasta n de x barrita menos xy al cuadrado por f dividido para n. Entonces, esta fórmula de aquí solo quiero que la interpreten, nada más. Entonces, en esta tabla que les presentan en el examen, lo único que les interesa es la última columna, es decir, miren, esta última de aquí, pero la suma, lo que está acá abajo. Y de la F, que es el número de datos que yo tengo, igual la última, 120. Entonces, ¿cómo saca la varianza? Adivinen. Toda esta parte de acá arriba es esto, el 720. Y toda esta n que está aquí es este 120. Mire, divide, se va el 0. Y doy 72 para 12, ¿cuánto es? ¿Sí o no que es 6? Ya, entonces la varianza es 6. Entonces, no me está pidiendo la varianza, sino la desviación estándar. Entonces hago un pasito más. ¿Cuál es el pasito más? Sacar la raíz de 6. Por lo tanto, la D. Mire, no hay por qué asustarse. Para todo hay una forma para resolver en el examen, ¿de acuerdo? Es la D, ¿de acuerdo? Esa es la respuesta correcta. Entonces, ¿de dónde sale esto? Pues mire, si usted se da cuenta, este término sería el de aquí, y luego a otro para acá, para acá, para acá, para acá. Entonces, ¿qué hicieron en la última fila? Sumaron todos esos términos, por eso equivale a esta parte de la fórmula o de la ecuación. Entonces, en resumen, para que usted no se aprenda tanta fórmula y nada de eso, si tiene un ejercicio de varianzas o desviación estándar con datos agrupados, es decir, que ya está en la tablita, usted se va a concentrar en la última columna, el último número de la última columna y también en el último número de la segunda columna, ¿de acuerdo? Y los divide y eso es la varianza. Y para sacar la desviación estándar solamente saca la raíz cuadrada de eso. A ver, vamos a ver si quedó claro esto. A ver, de este ejercicio de aquí quiero que saquen lo que les está pidiendo. Ya la desviación estándar dice. A ver, ¿cuál será la desviación estándar de ese ejercicio que está ahí? A ver, encontremos la desviación estándar.
Ya, Edison me dice ya. Emilia, José Luis, Natalie, Victoria Estrella, Andrés. Mira la C por acá. La C, Eddie Gamer. Emilia Flores, la C. Milenka. Listo. Miguel Vega también nos dice la C. Facilito, ¿no es cierto? A ver. La varianza es 36, ¿no es cierto? Dividido para ¿cuánto? Para 6. Entonces esto me queda 6. Pero eso es la varianza. Y a mí no me pregunta la desviación, no me pregunta la varianza, sino la desviación estándar, me dice. Entonces me hace falta un pasito que sería la raíz de 6. Y esa sería la respuesta, ¿no es cierto? Así de facilito. Entonces, como ustedes pueden observar, nunca se mareen con un ejercicio que tiene una tabla o que tiene un dibujo. Si el ejercicio tiene una tabla o tiene un dibujo, es el más fácil del mundo, ¿de acuerdo? Si tiene tablas o tiene dibujos, está fácil. ¿Ya? ¿Qué significa la n de la fórmula? La n significa el número de datos. Esto es la n, número de datos. Es decir, el total. Por eso es que yo me voy a la columna de la frecuencia. Porque en la frecuencia, el total de aquí es la n. La suma de todo esto es la n. Es decir, la suma de todas las frecuencias que ustedes tienen aquí en esta tabla es la n, porque es el número total de datos que están analizando. Entonces, este 120 es esa n que tienen ahí. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden, si tiene un dibujo es fácil. ¿De acuerdo? Si tiene un dibujo es facilito. A ver, vamos por aquí. Otro tipo de ejercicio, por ejemplo, imagínense, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta del ejercicio número 4? Desde que está aquí. ¿Cuál será la respuesta? Mire lo que les pregunta. Concéntrense en lo que les está preguntando en ese ejercicio. Hoy vamos a tener 2 horas, es decir, apenas termina esta hora yo les vuelvo a enviar el enlace para continuar con la clase. A ver, la B me dice. Ya, por ahí me dice, la B me dice Andrés. No se olviden cuál es el significado de varianza y desviación estándar. Con eso ustedes le pueden sacar este ejercicio sin necesidad de hacer ningún cálculo porque no necesitan. Como les digo, el examen es pensado precisamente para ver si usted entiende esos pequeños conceptos, ¿de acuerdo? No es que le van a sacar el aire haciendo una distribución de Poisson o alguna cosa sacando, no, nada de eso. No hay que asustarse tampoco. Hay que tenerle respeto nada más al examen, pero tampoco miedo. Dice Emilia Vargas, la B, me dice. Emilia Flores, la B. Natalie, la B. Andrés, la B. Milenka, la B. Ya. Listo. Y aquí más. Bueno, aquí es facilito, miren. Dice, en la tabla se observan las medidas de temperatura en grados centígrados registrados en la ciudad de Quito durante 5 días. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Dice, aquí tenemos estos datos. Eso no interesa. Uno tiene que concentrarse en la pregunta. ¿Cuál es el día de mayor dispersión en las medidas? Dice. Mayor dispersión en las medidas. ¿Qué significa mayor dispersión? Significa que están más lejos, que están más dispersas, ¿de acuerdo? Que están más lejos los datos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién medía eso? Pues obviamente medía la desviación estándar o la varianza. Cualquiera de las dos miden lo mismo. Entonces, si están más dispersos, entonces si me dice mayor dispersión, si me dice esta palabrita de mayor dispersión, yo lo que tengo que buscar es, cuando me den el número más grande de qué, mayor desviación estándar, o si en el caso me dan en la tabla la varianza, mayor varianza. Así me doy cuenta yo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero mayor dispersión, tiene que cumplirse esas condiciones. Mayor desviación estándar y mayor dispersión. Si yo quiero unas notas menos dispersas, menor dispersión, obviamente voy a buscar menor desviación estándar y menor varianza para que estén menos dispersas, ¿de acuerdo? Entonces aquí en la filita que yo tengo desviación estándar, como me dice mayor dispersión, yo busco el número más grande. ¿Cuál es el número más grande de estos? Obviamente es 3,87, que le corresponde al día martes. Es decir, que el día martes tiene más dispersas las calificaciones o más, bueno, no las calificaciones, sino las medidas de temperatura en este caso. El martes tiene más dispersas las medidas de temperatura, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque su desviación estándar es más grande.
Si a usted le hubiese preguntado el ejercicio y aquí le ponía menor dispersión, de este caso del martes, ¿no es cierto? Pero si aquí le ponía menor dispersión, usted elegía el más pequeño, que hubiese sido 3,25. Le hubiese tocado ¿qué día? El día jueves, ¿de acuerdo? Pilas. Dice José Luis, la A me dice la pregunta de la menor dispersión. ¿O no, de qué me estás preguntando, José Luis? Bueno, mayor dispersión, día martes, ¿todos de acuerdo? Y menor dispersión sería el día jueves, ¿no es cierto? Porque es 3,25. Eso nada más, miren, así es, así de fácil es esto. A ver, yo quiero que calculen de este de aquí, de este número 4, lo que les pide, ¿de acuerdo? A ver, léanlo y vean lo que les pide. Y me dicen la respuesta, por favor. Entonces, así es en el examen. Estén 100% seguros. Un ejercicio de estos les va a tocar parecidísimo, es igualito. ¿De acuerdo? Así que por eso es tan importante que estos son ejercicios de tipo examen, ¿de acuerdo? Entonces, pilas con eso. Les va a tocar un ejercicio como estos, en el cual tal vez por ver muchos datos nos asustábamos o algo, pero no es nada del otro mundo, ¿no es cierto? A ver, vamos ahí. Profe, ¿puede repetir eso de los grados centígrados, porfa? Se me fue el Inter. A ver, ya, vamos a repetir esto de los grados centígrados. A ver, ¿qué decía el ejercicio, José Luis? Mira, entonces decía que tú querías ver cuál de esos días, cuál día tiene mayor dispersión en las medidas. Entonces, si a ti te dice esta palabrita clave, mayor dispersión, mayor más que nada, tú tienes que buscar en la desviación estándar el número más grande. ¿Cuál es el número más grande? 3,87. Si tú comparas todos los números de acá abajo, ¿cuál es el que tiene el número más grande de desviación estándar? El día martes. Por eso la respuesta correcta es del día martes, porque tiene el número más grande de desviación estándar. Si el ejercicio hubiese cambiado aquí a menor, entonces tú buscabas en la filita de la desviación estándar el número más pequeño, que le hubiese equivalido al día jueves, ¿no es cierto? Entonces eso nada más. Entonces si quieres ver mayor dispersión, buscas en la tabla el valor más grande. Buscas el más pequeño, ¿de acuerdo? ¿Entendido? Listo, muchachos. Entonces me dicen si me escuchan claramente, porque aquí me dice que el micrófono, ya bueno, todos me confirman si me escuchan, por favor. Un mensaje nada más. Ya, chévere. Listo, gracias muchachos. Listo. Ahora, miren, yo les había dicho que por favor hagan este ejercicio y algunos de ustedes ya me dieron la respuesta correcta. Entonces, ya me dice muy bien, me dicen la C, me dice. Dice, ¿cuál sería la desviación estándar? No se olvide la desviación estándar. Entonces yo me enfocaba en las columnas, en la última columna y en la segunda columna. Por lo tanto yo tenía 650 dividido para 26. 650 dividido para 26, ¿cuánto les dio? ¿Sí o no que les dio 25? Pero ¿qué es este de aquí? ¿Qué es este 25? Es la desviación estándar. Por lo tanto, perdón, la varianza. Por lo tanto, para sacar la desviación estándar solo saca la raíz cuadrada. Y al sacar la raíz cuadrada le dio 5, ¿verdad? Ya. Ahora, con este ejemplito que está aquí, vamos a explicar qué significa eso. Entonces, si usted pudiera sacar el promedio, o decir la media, entonces, imagínese mi invento. Imagínese que la media de esos datos es, por ejemplo, 180, ya me invento, el promedio. Imagino que me invento que el promedio es eso. Entonces, ¿cuáles son los valores máximos y mínimos que podría sacar yo? Bueno, como me dice pongamos un valor un poquito más interesante. Sí, 192 pongamos ya. Estoy inventando ese valor del promedio, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué significa la desviación estándar? Que mis datos pueden tomar los siguientes valores. Es decir, el dato máximo que podría tomar yo sería 192 más 5, es decir, hacia arriba, que sería 197. Y el valor mínimo que podría tomar yo es 192 menos 5, es decir, 180, bueno, 187. Me estoy inventando los valores, solamente les estoy diciendo porque yo me inventé este promedio.
Pero eso es lo que significa. Igual, imagínense que a usted en un ejercicio le dice lo siguiente, me invento. Dice, sabiendo que el promedio de un conjunto de datos es 8, ¿de acuerdo? Y su desviación estándar, eso es lo importante, que siempre trabajen es con la desviación estándar. Imagínense que le dice que la desviación estándar es 2,1. Dice, ¿cuáles son los valores máximos y mínimos que podrían tomar los datos? Pues fácil. El dato máximo que podría tomar sería 8 más 2,1, que sería 10,1. Ese es el máximo. Y el mínimo sería ¿cuánto? Si yo le resto 8 menos 2,1, ¿cuánto me dará? 5,9. ¿Sí o no? Entonces, esos serían el máximo valor de los datos y el mínimo valor de los datos. Entonces, eso también le podrían preguntar a usted, ¿de acuerdo? Entonces, le dan el dato del promedio y le dan el dato de la desviación estándar y con esos dos datos usted puede saber cuál es el valor más alto y cuál es el valor más pequeño que podría tomar, ¿de acuerdo? Entonces, pilas con eso. Me confirman si me entendieron esa parte. A ver, o por si las moscas otras. Imagínense que yo tengo un promedio de 20 y me dicen que la varianza, ahora me dan el dato de la varianza, es 36, ¿de acuerdo? Me dan la varianza 36. Y me dicen, ¿cuál es el rango en el cual pueden estar mis datos? Entonces, no se olvide que yo no hago con varianza, sino tengo que hacer el pasito más que es la desviación estándar, que me saldría 6. Entonces, con este 6 yo hago esto. Entonces, el valor máximo sería 26 y el valor mínimo sería 14. Entonces, pilas, porque algunos puedan hacer con la varianza. Entonces, tal vez me dirían ahí el valor máximo, profe, ha de ser 56. Y el otro, imagínese, el valor mínimo, me queda negativo. Entonces, pilas con esos detalles, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer este análisis del límite superior y el límite mayor, tiene que hacer con desviación estándar, ¿de acuerdo? Listo, claro que sí, ya les repito. Entonces, imagínense en un ejercicio en el cual, esta es la pregunta, estos son los datos primero. Primer ejercicio, primer tipo de ejercicio, imagínense que me dice que el promedio de un conjunto de datos es 15, ¿ya? Y me dice que la desviación estándar, es decir, esta letrita, es 3,5, por ejemplo. ¿Listo? Y me dice, calcule cuáles son los datos, cuál es el rango en los cuales podría variar los datos, ¿de acuerdo? El conjunto de datos, es decir, el límite superior y el límite inferior. ¿Cómo sacan el máximo valor? El máximo valor solamente cogen el promedio, que es 15, y le suman la desviación estándar. El límite máximo sería 18,5. Por lo tanto, el mínimo sería 15. Ahora ya no suman, sino restan. ¿Cuánto sería eso, muchachos? ¿Sí o no que es 11,5? Esos serían los valores. Estos son los del dato máximo y el dato mínimo que podríamos nosotros tener en este conjunto de datos. Es un aproximado, ¿de acuerdo? Ahora, el otro tipo de caso era, muy bien, el otro caso era, si yo tenía, por ejemplo, un dato como 16 y yo por aquí tenía la varianza vuelta, esta V como dato, y me decía que esa V era, por ejemplo, igual 16, y me pide igual calcular cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Entonces yo, antes de sumarle a esa X, yo tengo que primero esta varianza sacarle la raíz cuadrada, porque esa raíz cuadrada es la de desviación estándar. Por lo tanto, para sacar el máximo sería 16 más 4, que me da 20, y para el mínimo yo debo sacar 16 menos 4, que me da 12. Y esa sería la respuesta, ¿de acuerdo? Ahí quedó un poco más claro, muchachos. ¿Alguna duda de eso? ¿Listo? No se olviden que la siguiente hora igual volvemos y seguimos revisando esto, ¿de acuerdo? Entonces, pilas con eso. Solo quería aclararles eso, que también les pueden preguntar en el examen. Listo, a ver, sigamos. Entonces quiero que igual de este ejercicio calculen cuál será la respuesta. A ver. Y de hecho, de ahí, si nos toca hacer algo, aprovechamos con... ¿Cuál creen que sería la respuesta correcta de ese ejercicio número 2 que está ahí? ¿Cuál será? Me pide calcular igual la desviación estándar. ¿Cuál será la desviación estándar? A ver, veamos. Me dicen la D. ¿Ya? Ya, entonces aquí, aprovechando esto, igual por aquí me dicen la D, me dice Luis. Muy bien. Ya. Entonces, Eric también me dice la D.
muchas de las veces nosotros sabemos cómo sacar la respuesta, pero no sabemos expresarla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a veces existen unos ejercicios de geometría que ustedes le sacan perfecto, pero no saben cómo expresarlo, ¿de acuerdo? Imagínense, dice, imagínense le salió a usted raíz de 1200, pero en las respuestas no hay ningún raíz de 1200. O por ejemplo, tienen raíz de 300 o tienen raíz de 75, ya, pero no tienen esos valores en la respuesta. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es, si ustedes no saben cómo hacer esto, no saben la raíz de 1200, la raíz de 300, o la raíz de 75, descomponen el numerito, mire. Por ejemplo, 1200, la mitad 600, la mitad 300, la mitad 150, la mitad aquí sería 75. Aquí ya me toca la tercera. La tercera sería 25, la quinta 5 y la quinta 1. Entonces, en lugar de poner 1200, como usted está sacando la raíz cuadrada, hace parejitas. Es decir, en lugar de poner 1200, pone 2 al cuadrado por 2 al cuadrado. El 3 no hay con quién hacerle pareja, por 3 y por 5 al cuadrado. Todos los que tienen cuadrado salen de la raíz. ¿Cuál nomás? Sale el 2, sale este 2, sale este 5 y se queda el 3, porque ese 3 no tiene con quién. 2 por 2, 4. 4 por 5, 20. 20 raíz de 3. Y esto sí va a encontrar en las respuestas, ¿de acuerdo? Eso sí, no va a encontrar 1200, sino va a encontrar 20 por raíz de 3. Igual en el 300, mire. El 300, esos de 300 y todo eso es mucho más fácil. Porque no ve que el 300 es 3 por 100. La raíz de 3 no hay, pero la raíz de 100 sí hay. ¿Cuánto es? Es 10. Entonces 10 por raíz de 3. ¿De acuerdo? Profe, no le entendí. Claro que si no me entiende, igual puede descomponer. La mitad, usted sabe que es 150. La mitad, 75. ¿No es cierto? La tercera es 25. La quinta, 5 y la quinta, 1. No hay ningún problema. Y en lugar de poner el 300, usted pone 2 al cuadrado por 3 y por 5 al cuadrado. Sale el número 2. Sale el número 5 y ¿quién se queda? El 3 solamente. Y 2 por 5, 10 por raíz de 3. Y esa sería la respuesta de este raíz de 300, ¿de acuerdo? Entonces, a veces ustedes hacen muy bien, lo único que les falta es saber expresar la respuesta. Por ejemplo, mire, usted sabe que la varianza en este ejercicio sería 1000 dividido para 5, ¿no es cierto? ¿Y esto cuánto les da? 200, ¿no es cierto? Pero esta es la varianza. Y a usted no le pide la varianza, a usted lo que le está pidiendo es la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar sería raíz de 200. Entonces, usted puede expresar este raíz de 200 como 2 por 100. Pues la raíz de 2 no hay, pero la raíz de 100 sí hay y es 10. Por lo tanto, sale y te queda 10 por raíz de 2, que es esta respuesta de acá. Entonces, solamente ese pequeño detalle, ¿de acuerdo? Entonces, profe, y no le entendí. Entonces, si no me entiende, pues puede hacer lo que le enseñé antes, ¿no es cierto? La mitad, 100. La mitad, 50. ¿Qué más puedo tomar? Otra vez la mitad, que sería 25. La quinta, 5 y la quinta, 1. Hace parejas, ¿no es cierto? Pues aquí hay una pareja, 2 al cuadrado. El 2 no tiene con quién, se queda solito. Y el 5 sí, 5 cuadrado. Sale el número 2, sale el número 5 y se queda el 2. Y me queda 10 por raíz de 2. Y esa es la manera de representar también una respuesta. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguna duda de esta clase, de este tema que tengan? ¿Alguna pregunta o estuvo súper fácil? El que viene a continuación en la siguiente hora de clase también es súper facilito, ¿de acuerdo? Entonces, no se pierdan que ya venimos en más o menos 4 minutitos o 5 minutitos. Ya les envío nuevamente el enlace para la segunda hora, ¿de acuerdo? Entonces, para ver esta clase completo para que no se pierdan, ¿de acuerdo? Entonces, eso nada más, muchachos. Entonces, ya les envío el enlace en unos minutitos, ¿de acuerdo? Entonces, ya nos vemos en 5 minutos. Ya, chao, chicos. Dale, sí. Listo.